información dactilar disponible o no. Fíjense bien, en esta etapa todavía estamos que el investigador tiene que buscar si hay información dactilar. Tengo un permiso, vamos a encender la luz. Ahí sí, ¿ya? Entonces, hidróxido de potasio puede ser recomendable para realizar una identificación con éxito. ¿Cómo se hace así? Se ponen baños progresivos, ¿verdad? En estos frasquitos histológicos, ¿verdad? Y fíjense bien, mire, aquí, en este, voy a poner mi puntero nuevamente. Fíjense bien, aquí este está más claro. ¿Por qué? Porque tiene menos carbón, menos material carbonífico. Entonces, esta muestra es la que se dañó menos. ¿Ya? Se les va cambiando la agüita en forma periódica, cada 2-3 horas, hasta lograr determinar si hay relieve térmico útil para información. Mire, esta es la muestra anterior. ¿Ya? Les presento, este es un patrón dactilar, aquí se puede visualizar el recorrido de las crestas interpapilares, algunos puntos característicos, etcétera, etcétera. Así estaba anteriormente entonces la muestra, así estaba antes del hidróxido de potasio y así es como se puede recuperar. Si bien es cierto en algunas ocasiones esto no ha servido para lograr la identificación positiva, ¿por qué no ha servido? Porque requiere de un cierto requisito, requiere de cierta cantidad de información, lo dice Edmund Locard, de puntos característicos necesarios para lograr eliminar la incertidumbre. ¿Ya? Para hablar de identificación fehaciente se necesita cierta cantidad de puntos característicos y esto va a depender, ¿verdad?, de la región donde estemos, porque dactiloscópicamente hablando o lofoscópicamente hablando no está unificado el criterio, pero generalmente pueden fluctuar entre 8 y 12 puntos característicos. Si encontramos entre 8 y puntos característicos o detalles Galton en esta huella, la identificación va a ser positiva. El hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio, también conocido o comercialmente como amoníaco, es un compuesto químico inorgánico de base fuerte. Es un olor, expele un gas que es demasiado fuerte, molestoso. Es por eso que se tiene que trabajar con la implementación, con la mascarilla, con la antiparra necesaria para poder trabajar con ello, porque es volátil el vapor y muy molestoso. Pero lo importante es que también, igual que el hidróxido de potasio, tiene una acción inhibidora de la enzima autolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que, me explico, ¿verdad? El cuerpo, el cadáver cesaron sus signos vitales y se empieza a cargar con células negativas, ¿verdad? Empieza la deshidratación y todos los fenómenos cadavéricos que ya conocemos. Entonces, como el cuerpo se está cargando con las células negativas, lo que hace el hidróxido de amonio, vamos a inyectar células, iones positivos a la célula, lo que vamos a hacer la va a activar. Entonces, como la activa, los va a permitir en algún momento lograr la hidratación, es decir, recuperar el tejido dérmico como estaba anteriormente, que fuera expuesto al calor. Lo más importante también es que la técnica de hidróxido de amonio, hay muchas técnicas o cómo se utilizan en la web, pero lo importante es que también tiene una característica que es que inhibe la enzima autolítica, es decir, produce una limpieza, independiente si el cuerpo está quemado, puede estar putrefacto, con adiposira, etcétera, etcétera, va a producir una limpieza. Lo importante y lo delicado del hidróxido de amonio es que si usted deja una muestra o una falange, un dedo en un frasco mucho tiempo en hidróxido de amonio, tal cual como está aquí, lo más probable es que si lo va a dejar un mes, lo va a ir a ver y ahí no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque el hidróxido de amonio es muy invasivo, va a empezar a eliminar muy lentamente el tejido, la muestra que nosotros tenemos.
¿ya? Es por eso que siempre que se trabaja con esta técnica de hidróxido de amonio, hay que siempre neutralizarla. ¿Qué significa eso? Frenar los iones positivos, que sigan actuando. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente con agua, con bicarbonato, etcétera, etcétera, diferentes sustancias que los pueden recomendar los químicos en muchas oportunidades para neutralizar, para evitar que siga avanzando entonces este hidróxido de amonio sobre nuestra muestra, que en algún momento un fiscal, otro perito, una contramuestra, etcétera, etcétera, su jefe le puede pedir, oye, ¿dónde está el dedo de que donde tomaste la impresión, etcétera, etcétera? Y no lo vamos a encontrar. Por eso, el hidróxido de amonio siempre hay que neutralizarlo. Se saca la muestra tal cual como está acá, con mucho cuidado, etcétera, etcétera, todo el material que está de más, el carbón, así, y se va monitoreando en forma paulatina. Miren, los resultados del hidróxido de amonio y el hidróxido de potasio son a corto plazo, son rápidos. Una vez que usted lleva la muestra en laboratorio o la trabaja, esto tiene 6, 12 o 24 horas, va a depender siempre de la muestra, ¿ya? Pero los resultados son a corto plazo. Fíjense bien, aquí está el que yo les mostré anteriormente, en blanco y negro. Esta es la muestra que se la mostré al principio, y fíjense aquí bien, fíjense, esta muestra es con hidróxido de amonio. Este se nota, ¿por qué? Porque como tiene una acción de avanzar sobre la muestra, lo que se denomina también en histología de se cristaliza, es decir, se empieza a comer, empieza a atacar, empieza a desintegrar el tejido por las diferentes capas de la piel hasta lograr la desintegración. Entonces, si usted no lo neutraliza, esto va a seguir avanzando. Miren, se notan aquí cómo están las capas de la piel. ¿Ven? Eso es hidróxido de potasio. Aquí volvemos a la mechera, al que yo le mostré anteriormente. Perdón, les mostré que habíamos esperado la putrefacción porque tenía sus huellas irregulares, sus dactilogramas no se notaban bastante. Entonces así, ¿verdad? Ya que teníamos mayor experiencia, usamos la técnica de eliminar la primera capa de la piel. Esto se hace con baños periódicos, con hidróxido de amonio, igual que el hidróxido de potasio, se va monitoreando en forma paulatina, ¿verdad? Cómo va avanzando, se va lavando y fijando cada momento la reacción que tiene el compuesto químico versus la muestra que nosotros tenemos. En Internet van a encontrar en la web o en alguna literatura que estas muestras tienen que estar 6, 12, 24 horas, etcétera, etcétera. La verdad que eso, puedo decir que eso es muy relativo. Es relativo de acuerdo a la cantidad de hidróxido de amonio o de compuesto químico que usted va a utilizar. La puede tener 6, 12 o 24 horas, incluso una semana, y no hay reacción todavía. La reacción es muy lenta. ¿Por qué? Repito, eso va a depender de cada muestra. No depende, por eso es muy difícil determinar. Pero aquí hay un ejemplo. Las muestras a las 6 horas, mire cómo va perdiendo la epidermis. Epidermis, mire, y hasta llegar la dermis. Tal cual como lo señalé, nuestras huellas se expresan en el relieve dérmico, nuestro patrón en la dermis. Esta muestra me dio resultado a las 24 horas. Con esto uno ya puede comparar con la ficha ante-muertem, ¿verdad? Puede identificar. Hay otra técnica que la da Silva, es de 1923. Mire, el autor desde esa fecha ya él nos aconsejaba cómo recuperar impresiones dactilares. Se podía hacer someterlas a agua caliente, así tal cual como ingresó estaba putrefacto, agua caliente, uno tiene un mechero que anda trayendo en el maletín, un par de segundos y mire, ya se recupera la impresión dactilar así de esa manera. Les quiero señalar que en el servicio, en ese tiempo, hasta el 2010 aproximadamente, teníamos el ClearView. El ClearView es un software que consiste en un monitor, ¿verdad? Y en una especie de escáner, de lupa, en el cual se pueden comparar. Mira, aquí está la huella del hidróxido de potasio que les mostré anteriormente, ¿ya? Uno lo coloca, lo puede comparar con la ficha ante-muertem, acá,
y le puede hacer la comparación. Estos aparatos sofisticados, hoy en día, este es del 2010, estamos en el 2021, han ido cambiando la generación, igual que las celulares, igual que toda la informática. Entonces, hoy en día hay equipos mucho más sofisticados y más rápidos. ¿Pero qué puede hacer? Puede hacer histogramas, puede medir las crestas, puede hacer superposiciones, etcétera, etcétera. Útiles para huellas latentes también y para huellas de fallecidos, ¿ya? Dactilogramas naturales. Puede hacer mediciones, la poroscopía, etcétera, etcétera. Bueno, le hablé anteriormente con respecto a los requisitos del peritaje como resultado del trabajo de las técnicas directas o indirectas. Miren, aquí hay una muestra que recuperé también de una fallecida del desierto de Atacama, el norte de Chile, sometida a altas temperaturas. Una pequeña muestra donde aquí se ve claramente el dibujo, el patrón dactilar. No es una tendencia, sino que está claro que es una presilla según la clave de Vucetich, ¿no es cierto? Uno de los padres de la dactiloscopía argentina en 1903, ¿verdad? Que él fue una de las personas que nos indicó y nos dice que recomendó que había que sacar un carnet de identidad y que había que dejar registro de nuestras huellas. También gracias a los antecedentes al sistema que él creó, ¿verdad? Se pudo identificar y determinar la culpabilidad, ¿verdad?, del primer caso criminal resuelto por intermedio de las huellas digitales. Me refiero a Necochea, en el caso Rojas, para ver si un día lo pueden ver por internet, que es súper interesante, ¿verdad?, y bonito saber cómo se desarrolló ese juicio, donde por primera vez en Latinoamérica se pudo condenar a una persona, precisamente a la madre de sus hijos. Bueno, el método, esto va a depender. Si hablamos al principio de la calidad de la dactiloscopía, de la información que nosotros necesitamos, de los requisitos fundamentales, ¿verdad? Que tiene que ser legible, etcétera, etcétera. Pero hay métodos o requisitos que se necesitan. Se trabaja exclusivamente ¿para qué? Para cumplir con los estándares nacionales e internacionales, por así decirlo, o universales, el método empírico normalizado, el método integrador. El método empírico, un método nos dice qué cantidad de puntos característicos debemos tener. El otro método nos indica o señala o recomienda que la identificación va a quedar a criterio del especialista, de acuerdo a la calidad de los puntos característicos, dirección, ubicación, morfología, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ve? Basado en la experiencia, en los conocimientos, ¿verdad?, del dactiloscopista. Entonces, un método es numérico y el otro nos dice que no. Si en el método numérico, es decir, si me piden, si me exigen cierta cantidad de puntos característicos y estoy bajo esa normativa, ¿verdad? Bajo ese requerimiento, no va a haber, jurídicamente hablando, no va a haber identificación. Puede servir a lo mejor como un indicio o como apoyo a la identificación si es que se le va a hacer un ADN, etcétera, etcétera. Y en dactiloscopía también les quiero comentar que estos procedimientos de evaluación y de poder consignar los antecedentes en un dictamen, técnicamente hablando, tiene que pasar por diferentes niveles, ¿ya? De acuerdo a los requisitos universales de la dactiloscopía y plenamente recomendados por el FBI, también por el Grupo de Dactiloscopía de la Unión Europea. Los niveles 1, 2 y 3. El nivel 1, es decir, tiene que cumplir el requisito de que tienen que ser los mismos patrones. No puedo comparar peras con manzanas. El nivel 2, los puntos característicos, la ubicación, la dirección, tienen que ser la morfología de los puntos, tienen que cumplir homologación, tienen que ser iguales. Uno o cualquier detalle que no corresponda, ya que no sea homologable, se desecha la identificación, no hay identificación, se descarta inmediatamente. Y el nivel número 3, hablamos acá de la poroscopía, ¿verdad? Lo señaló Edmund Lockhart,
donde él también clasificó, señaló que los puntos característicos, que los poros podían ser evaluables, clasificables, y se puede llegar a un conteo de poros, etcétera, etcétera, para determinar identidad en aquellos casos que quizás no cumplan con los requisitos de nivel 1 y nivel 2. Y el método ACD, cuando analiza, cuando va a hacer un dictamen, ¿verdad?, que eso tiene que ver muy específicamente con el análisis, verificación, conclusión, evaluación, etcétera, etcétera, del dactiloscopista. Vamos a avanzar un poco más rápido. Bueno, aquí les quiero comentar que lamentablemente en Chile, en el 2010 hubo un incendio en la cárcel de San Miguel, fue el 8 de diciembre del 2010, donde todos sabemos las condiciones precarias que viven los reos, ¿verdad?, en estos recintos penitenciarios. Bueno, hubo un incendio de madrugada, a las 5:20 de la mañana. Esto se produjo por el enfrentamiento de dos bandas rivales, donde uno de los reos, él hace un soplete, él fabrica un soplete por un tubo de un escobillón, ¿verdad? Le conecta una manguera y a un balón de gas que ellos tenían como en la cocinilla, ¿verdad? Genera un soplete y con eso, ¿verdad?, intimida a su contrincante, quien se pone como escudo un colchón, ¿verdad?, de espuma, y ya sabemos que en cosa de minutos, lamentablemente, se produjo el incendio con víctimas fatales. Sin embargo, en materia de la investigación, en materia, ¿verdad?, de determinar responsabilidades, se determinó, los bomberos no pudieron llegar hasta ya de amanecida, hasta pasadas las 2 horas después, porque había que dejar que las brigadas antimotines de gendarmería, ellos hicieran su trabajo. Una vez que terminaran el trabajo, podía recién interferir o cooperar en el incendio los bomberos. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje? Generalmente cuando se produce este tipo de incidentes, o para todo tipo de desastres, lo importante es hacer un triage. ¿Qué es lo que es un triage? Un triage es un vocablo que se utiliza en la medicina de emergencia. Es para medir, es para determinar a priori qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo, cómo lo tengo, ¿ya? O cuándo voy a proceder. En el caso de lograr identificación en un triage, esto lo tiene que hacer un equipo multidisciplinario, ¿ya? Un equipo donde va el antropólogo, donde van los médicos forenses, donde va la policía, donde va el dactiloscopista, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para determinar en conjunto, ¿ya?, los casos que van a ser susceptibles de ser identificados o no. En el caso de la dactiloscopía, tocó en esa oportunidad determinar uno por uno de los fallecidos, determinar si podíamos aplicar el método directo o indirecto. ¿Se recuerdan? Si le habría aplicar el método directo, iba a salir más rápido. Por lo tanto, esos fallecidos se fueron primero a morgue. Para eso, en el sitio del suceso, es decir, en la cárcel, se les colocó un puntito verde acá. Eso, como pueden ver en el brazalete, un puntito verde. ¿Para qué? Para que los colegas, la gente, los compañeros en medicina legal, cuando llegaran estos cuerpos, se hiciera la autopsia rápidamente y se le tomaran las impresiones. Para eso es vital realizar un triage. Miren, esta es la sala de autopsia del Servicio Médico Legal. Sin embargo, un día, ese 8 de diciembre, llegaron 81 fallecidos, no se alteró los fallecidos diarios, que estos son entre 10 y 12 fallecidos diarios que ingresan a medicina forense en Chile, por diversas razones. Por lo tanto, como se realizó este triage, se pudo coordinar más rápidamente y tener a priori los antecedentes de la identificación. La policía en el lugar del hecho, es decir, en la cárcel, también ellos le colocaron un brazalete, de acuerdo a los antecedentes que ellos tenían, les colocaron esta manga con el nombre de los fallecidos. Por lo tanto,
en el servicio médico legal lo que se tenía que hacer era solamente verificar. Aquí están algunos compañeros haciendo que hicieron la práctica, ¿verdad? A medida que llegaban los fallecidos se tomaban inmediatamente las impresiones dactilares. Ya el otro día, o más bien dicho, el segundo día, ya estábamos con los casos más complejos y este era el tercer día. Afortunadamente, en 3 días se pudo dar respuesta inmediata a la identificación e entrega de los fallecidos, porque esto tiene que ser rápido, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo que produce, ¿verdad? Lo que produce un retraso en la identificación o en los peritos, en los procesos periciales, puede producir una tardanza y eso, ¿verdad?, incomoda tanto a las autoridades como también, ¿verdad?, a las familias que están esperando que le encuentren su cuerpo. Bueno, estos son tejidos dérmicos con identificación positiva. ¿Eh? Mire, lo importante que es buscar, como le dije al principio de la ponencia, buscar, porque con pequeñas parcialidades uno puede lograr una identificación positiva. Mire, aquí de nuevo, hidróxido de amonio, miren cómo está actuando, brilla, está cristalizado. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Esto es lo que le quería mostrar de esta experiencia. Hay mucho que contarles al respecto, pero esto es para que un poco se hagan la idea de cómo se trabajó en esa instancia y así es como en mi institución puedo demostrar a la ciudadanía, ¿verdad?, la eficiencia en el trabajo y la responsabilidad que teníamos, ya que el tratamiento de los fallecidos, como la identificación, fue un rol principal y rápido en el servicio. Bueno, ahora quizá esta experiencia y esta respuesta que supimos dar también nos llevó a apoyar a los fallecidos en el incendio de la granja penal de Comayagua, ya donde sabemos que fallecieron más de 370 reos que estaban ahí cumpliendo condena. Esto lamentablemente fue bien dramático para el mundo entero, ¿ya? Porque una vez más sufrían las consecuencias las personas que estaban encerradas, ¿verdad? Y no sé si negligencia, no sé qué pasó, pero la verdad, el resultado fue catastrófico. Fue catastrófico y, como les señalé, siempre ando con mi cámara, siempre ando registrando todos los antecedentes, así que yo les quiero mostrar ahora un poco de qué es lo que se trataba, cómo estuvo el sitio del suceso, cómo lo trabajamos en esa oportunidad en conjunto con la Policía de Honduras. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos de apoyo y estábamos a disposición de la policía. ¿Ah? Les quiero mostrar el video. Fíjense bien, calcinación. Ellos trataron de protegerse del fuego, del calor, metiéndose a unos lavaderos y
y la verdad que se cosieron, esa es la palabra. Estos son los lugares de entrada o salida que tenían los pasillos, porque la granja, la cárcel eran como unos corredores, ¿ya? Pasillos, eh, donde evidentemente ellos se aglutinaron en cada entrada. Bueno, ese era el escenario, y aquí ya es cuando se empieza a trabajar con la policía en estas condiciones. Es por eso que yo les mencioné también que a veces depende de las condiciones que uno tenga el material a mano. Los fallecidos no estaban tan solo quemados, sino que ya iban pasando el día, y por las altas temperaturas, 37 grados, ya iban avanzando muy rápidamente la putrefacción. Había que trabajar día y noche, había que tomar impresiones dactilares. Incendio Granja Penal de Comayagüas. Hacemos lo que podemos y no hacemos más porque ellos también se lo merecen. Ellos también se lo merecen. Bueno, la última leyenda, ¿verdad? Esto en honor a las víctimas y a las familias, ¿verdad? Donde la verdad es que sí, fue lamentable que tomáramos experiencia, la comunidad internacional tomó experiencia de una catástrofe, pero creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Es por eso que la enseñanza es que no hay que hacer más de lo que uno no puede, porque ellos también se lo merecen, porque después, si tenemos técnica, después de haber visto esta presentación, si hay técnicas, métodos y procedimientos, el dactiloscopista, al igual que en todas las ciencias, tiene que saber si puede identificar o no puede identificar. Es decir, esto tiene que estar seguro. No puede empezar a experimentar como la alumna, ¿se acuerdan que le mostré que inyectaron demasiado en un pulpejo? No. Estas acciones en estas circunstancias se tiene que saber cómo operar y funcionar rápidamente. Los fallecidos, les cuento esto porque los fallecidos no estaban tan solo quemados, sino que ya avanzaba la putrefacción. Aquí les muestro un guantelete, que aquí no hay alta temperatura. Un guantelete donde la policía se lo coloca dentro de su guante, ¿verdad? Y procede a entintar. Pero sin embargo, se cometen errores. Partí esta presentación diciéndole que era demasiado complejo cuando hablamos de catástrofe, cuando hablamos de verdad, de alguna alteración anormal donde nos desesperamos, cuando no hay tiempo para leer protocolo, cuando las autoridades también, si bien es cierto, están muy organizadas, quizás
tocó a alguien que no sabe actuar, ¿verdad? Y se presentan siempre errores, pero hemos ido aprendiendo de cada catástrofe. Ejemplo, miren, fíjense bien, a pesar del video que yo les acabo de señalar, donde fue una comunidad internacional, España, Estados Unidos, México, Guatemala, Chile, Perú, etcétera, etcétera, especialistas hondureños también, atentos a la identificación, en el momento de entregar un fallecido, la familia reclamó que no era su familiar, su hijo, su hermano. Entonces, wow, ¿qué pasó aquí? Nosotros nos desesperamos, cumplimos mal nuestra función. No, no fue eso. Lo que pasa es que, si bien es cierto, los medios técnicos no se preocuparon única y exclusivamente de las identificaciones de la autopsia, los psicólogos de la familia, etcétera, 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 los radiólogos, los odontólogos con sus dentaduras, con sus maquinitas, sacando radiografía, etcétera, etcétera, pero no se preocuparon de morgue. Morgue es un depósito de cadáveres. Se identificaban y se dejaban aquí. Esta es la antigua morgue. Bueno, después de esta catástrofe, ¿verdad?, inyectaron dinero en morgue e hicieron una espectacular. Sin embargo, en ese tiempo, los fallecidos se colocaban dentro aquí, se colocaron dentro de estas mangas, ¿ya? Estas mangas blancas que están acá, y se les colocó el nombre. Sudaron, corría fluido, qué sé yo, y se borraron los nombres. Entonces la gente en el morgue, en un momento determinado, tuvo que entregar el fallecido, ¿verdad? Y quizás se equivocó, estaba borroso, qué sé yo, y eso provocó una gran conmoción, a tal punto que las familias superaron los límites, las barreras policiales y militares que habían en ese tiempo, y entraron donde estaban los fallecidos. No sé si lo vieron en las noticias, pero la familia entró y iba a buscar su fallecido. Fue muy dramático, porque ellos se dieron cuenta que todos los fallecidos eran iguales, estaban carbonizados todos iguales, ¿verdad? Lo que se pudo lograr el entendimiento que había un trabajo científico que había que desarrollar. Por lo tanto, las autoridades o los que estaban a cargo en ese momento nos mandaron a hacer todo nuevamente. Los fallecidos se tuvieron que identificar por huellas por segunda vez. Se sacaron las radiografías correspondientes, también la odontología, ¿verdad?, y la autopsia que le correspondía a cada caso. Había que asegurarse, por lo tanto, a casi 20 días a un mes de ocurrido el desastre, recién ahí se empezaron a entregar los fallecidos. Sin embargo, otra de las cosas que no son aconsejables, que en la comunidad nos dimos cuenta que no había que hacerlo, es depositar cadáveres en estos contenedores o camiones contenedores, y colocarles hielo sólido. No, ¿por qué? Porque el hielo se derrite y lo que ocasiona es que acelera la putrefacción, ¿verdad? Acelera, así que no hay que colocarlo. Aquí se ve cómo corrían, ¿verdad?, los fluidos de los fallecidos, justo estaban en una pendiente, porque el hielo no. Lo recomendable hoy en día es ocupar camiones frigoríficos para tal evento. Miren, las autopsias se desarrollaban después así. Había un grupo multidisciplinario en cada autopsia, donde estaba el dactiloscopista, el odontólogo, el fotógrafo, etcétera, etcétera, donde había que asegurarse muy bien de qué fallecido se estaba identificando, ¿ya?, o periciando. Afortunadamente, mira, aquí tienen una réplica de una huella dactilar de un fallecido, y esto se comprobó afortunadamente. Al principio también les mencioné de lugares cerrados y lugares abiertos. Las penitenciarías, las cárceles, en el mundo están los registros de las personas que están en su interior. Por lo tanto, eso facilitó, evidentemente, hacer la comparación, la identificación. Comparo una huella ante-mortem con una post-mortem. ¿Y cómo se hace? Por intermedio de este sistema dactiloscópico, de estas huellas que están registradas anteriormente, ¿ya? Con la tarjeta, con la deca dactilar, con los antecedentes de biometría de cada fallecido. Se tomó esta impresión dactilar y se comparó con la del fallecido. Para terminar, quiero mencionarles que también conocimos en esa oportunidad, conocí a especialistas de medicina forense de Guatemala, del cual hasta el día de hoy tengo contacto y he aprendido mucho. Hay algunos maestros
por ahí de Guatemala que son dignos de admirar. Sin embargo, el gobierno de Guatemala en ese momento, o ellos, los compañeros llegaron a Honduras con estas camionetas, que siempre las muestro muy orgulloso, estas camionetas que son unas verdaderas morgues móviles, equipadas completamente. ¿Para qué? Para ayudar, para ir en auxilio, ¿verdad?, de los médicos tanatólogos y hacer la autopsia. Se podían hacer en estos equipos móviles que creo que debutaron en esa oportunidad. Pero bueno, amigos y amigas, el llamado, después de que le he dado a conocer un poco cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos para identificar fallecidos, la comunidad internacional tiene que tener muy presente un compromiso. ¿Y cuál es este compromiso? Es que debemos estar informados. Los policías, la criminalística, los doctores, los jueces, fiscales, etcétera. Todos los intervenientes tenemos que estar informados, siempre tenemos que saber qué es lo que está pasando. Es por eso que este video, es por eso que estas presentaciones en vivo inéditas, que espero que no se repliquen, ¿verdad? Porque me puede traer problemas. Siempre hay que estar informado por intermedio de lo que nosotros hemos hecho. Los aportes científicos son súper importantes. Si hay estudiantes aquí y están escuchando esta presentación, realicen aportes, hagan investigación. Si bien es cierto, la dactiloscopía tiene una trayectoria y sus márgenes ya definidos hace más de 100 años, por favor, siempre hay que estar investigando. Las tesis para los estudiantes de criminalística y de criminología son vitales, son súper importantes también para estar informados. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando, innovando. Hay mucho campo y hay mucho que estudiar y que conocer en dactiloscopía, en identificación física humana. Y sobre todo, tenemos que estar organizados. Si no estamos organizados en la criminalística, esta ciencia muere. ¿Por qué? Porque tenemos que saber enfrentar, tenemos que saber apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Y lamentablemente en estos hechos que han costado la vida, como por ejemplo a los reos, para terminar les quiero mencionar que cuando llegamos a Honduras, estábamos en el hotel, un señor se acerca a nosotros y nos dice, a la comisión chilena que iba, nos dice, ustedes vienen a ayudar ¿a qué vienen? Ayudar a identificar. Y nos dicen, ¿para qué? Si están todos identificados, nos dice el señor. Y nosotros quedamos, wow, ¿qué pasa? ¿Por qué no está diciendo eso? Llegamos tarde. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, están identificados todos como delincuentes, nos dice este señor. No. La verdad que no interesa si son delincuentes o no, cuento esto, este sórdido comentario de este caballero porque lo tengo que contar, ¿ya? Después de lo que le he mostrado. No importa, vieron las condiciones con que uno trabajaba, con calor o alta temperatura, guantelete, putrefacción, trabajamos en el día y trabajamos de noche. Nosotros íbamos a buscar los fallecidos, los subíamos a un camión de estos de militares, estos camiones grandotes, hombres y mujeres trabajamos a la par, porque tenemos que unirnos cuando la ciencia nos llama, cuando requerimos, cuando necesitan de nuestro aporte, y ya sea localmente o internacionalmente, pero siempre tenemos que estar informados y aportar, ¿verdad?, con la información científica y nueva. No nos quedemos con lo que ya está en internet, y sobre todo organizados como este evento, que una vez más, y para despedirme, doy las gracias, ¿verdad?, evidentemente a la doctora Miriam Monroy, una doctora, una maestra de la criminalística, y a todos ustedes y la gente de Honduras que conozco, porque en el fondo en este tipo de eventos no quedan solamente aquí en los participantes, siempre pasa la frontera, o siempre sirve sobre todo para hacer justicia. Así que, amigos y amigas,
yo me despido el día de hoy con un gran abrazo desde Santiago de Chile para todos ustedes. Gracias por su asistencia. Iniciamos el tiempo de preguntas en el chat.